Hemos todos, sé que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en una guía. En este caso, básicamente tenía muchas ganas de traeros esta guía e iré acompañándola con imágenes también que intentaré ir poniendo por pantalla. Pero bueno, básicamente esta guía me la ha pedido mucha gente a lo largo del tiempo y es sobre los disipadores. Hay mucha gente con dudas de no sé si necesito este tipo de disipador, cuánto me tengo que gastar en un disipador, qué tipos hay. Entonces esto es lo que vengo a aclarar en este vídeo básicamente para todos vosotros. Deciros que lo siento si no miro mucho a la cámara porque no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos de esta forma. Pero bueno, vamos a ello. En primer lugar, quería deciros que hay dos tipos de disipadores, por así decirlo, dos formas de quitar el aire caliente de un procesador, que básicamente es o por aire o por agua. Básicamente el tema de hacerlo por aire consiste en un bloque de disipación, como yo le llamo, es decir, es un bloque con distintas aletas de aluminio generalmente, aunque también lo hay de cobre, que básicamente van unas intercaladas una encima de otra y tienen uno o dos ventiladores en cada lado. Básicamente esto lo que hace es que con el ventilador al mover el aire saca el aire caliente de esas aletas y por tanto conseguimos refrigerar el procesador. Deciros que también hay disipadores de este tipo pasivos, es decir, que no tienen ventiladores. Lo que pasa es que suelen ser muy imprácticos porque son muy grandes y realmente no son casi nada eficientes. Es mucho más eficiente poner un ventilador que si se te rompe, pues a lo mejor te ha durado 10 años y simplemente poner otro te cuesta nada, muy poco. Dicho esto, eso es la, digamos, manera tradicional de disipar un procesador. Sin embargo, hay otro método que es por líquido. Al mismo tiempo, este método se divide en dos, es decir, está la refrigeración líquida normal, la all-in-one, y la refrigeración líquida custom. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues básicamente la diferencia que hay entre una y otra es que las all-in-one vienen premontadas, es decir, viene ya puesto el bloque con dos tubos y un radiador que puede ser de uno a normalmente tres ventiladores. Sin embargo, las custom básicamente viene siendo lo mismo, pero añadiéndole un componente más que es el depósito. Y tienes que montarlo tú, aunque viene muchas veces en kits ya para simplemente irlo montando tú, lo tienes que montar tú desde cero. Y básicamente es un poco más complicado, aunque también puedes ir pidiendo por separado cada pieza del circuito y montarlo tú, digamos, un poco más de forma como tú quieres, por así decirlo. Vale, a ver, en primer lugar, ¿qué tiene de ventajas utilizar una refrigeración líquida respecto a una de por aire? Bueno, básicamente el líquido es mucho más eficiente a la hora de disipar el calor. Es decir, vamos a tener mejores resultados utilizando una refrigeración líquida que una disipación por aire. Sin embargo, si tú comparas un disipador por aire top, es decir, de una gama alta, con una refrigeración líquida de uno o dos ventiladores, sí, o de digamos de capacidad que tiene el radiador, vais a ver que aunque sea mejor la refrigeración líquida no es tan mejor como para sí o sí tener que optar por ese tipo de refrigeración. A lo que iba con este vídeo básicamente es que si tenéis un Ryzen 3, por ejemplo, o bueno, un Celeron, un Pentium también evidentemente, o un i5, o si tenéis un Ryzen 3 o un Ryzen 5, deciros que no necesitéis gastaros mucho para disipar esos tipos de procesadores porque no son muy calientes. Simplemente con un disipador que valga, por ejemplo, 30 y pico euros, de ahí para adelante, pero en torno a 30 y pico euros es una muy buena opción para disipar un tipo de procesador como estos. Después, si vais a ponerle un i5, o sea, perdón, un i5, un i7, un i9 o un Ryzen 7, un Ryzen 9, básicamente ahí sí que os recomiendo iros un poco más arriba, un poco más caro. Y si os gastáis en un disipador por aire, os recomiendo gastaros unos 60 euros, por ejemplo, que está muy bien. Bueno, de ahí en adelante, evidentemente, que básicamente ya son disipadores por aire de gama alta. Y básicamente es que hoy en día son tan buenos, vienen con tan buenos bloques y tan buenos ventiladores que es que eso es suficiente. Sin embargo, ya si queréis ir un poquito más, digamos, arriba, porque simplemente sois muy quisquillosos con el tema de las temperaturas, os chirría un poco ver algún grado de más, sinceramente os recomiendo iros a por unas all-in-one de mínimo. Yo no recomiendo las de un ventilador, sinceramente, a no ser que vuestra caja no admita de más.
yo recomiendo que por la diferencia de precio os vayáis a una de dos como poco. Y si tenéis un procesador ya muy caliente, como puede ser un i7 9700K o el i9 9900K, en ese caso os recomiendo que sea de 3 ventiladores, básicamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente al ser de 3 ventiladores el radiador es más grande. Al ser el radiador más grande también cabe más líquido en el sistema. Y al mismo tiempo el hecho de que haya 3 ventiladores hace que el calor del radiador salga antes del radiador que si fuera uno o dos ventiladores, básicamente. Entonces, aclarado un poco, digamos, bueno, también decir, el precio, en cuanto a precio que gastar en una All-in-One, recomiendo llegar hasta un poco menos de los 100 euros. Es decir, por 90 euros ya hay unos kits muy buenos de Corsair. Y sinceramente creo que con eso es suficiente. Tampoco necesitan mucho más. Pero bueno, dicho esto, algunos se preguntará, entonces, ¿en qué caso recomiendo utilizar una refrigeración líquida custom? Y bueno, básicamente, siendo así rápidos, no recomiendo nunca utilizar una custom por motivos muy simples. El primero es que, si bien es cierto que sí que mejora un poco la temperatura respecto a las All-in-One, digamos que la diferencia de precio no lo justifica. Estamos hablando de que los kits más baratos de refrigeración líquida custom están partiendo de en torno a 200 y pico euros. O sea, es un dinero muy importante. Y básicamente la única ventaja que tienen respecto a los otros es que son más personalizables y sobre todo que puedes hacer que básicamente haya más líquido por todo el circuito. ¿Por qué? Pues porque los depósitos son algo que las All-in-One no tienen. Por tanto, todo el líquido que haya en ese depósito es líquido extra que va a estar en tu circuito. Y a más líquido, pues más complicado es que se caliente todo y por tanto se mantienen temperaturas más bajas. Deciros que también podéis, como os he dicho antes, tener las piezas de una refrigeración líquida custom, como en mi caso, cogerlas por separado. Básicamente se compone de un bloque de disipación, un radiador, ventiladores, tubos que pueden ser blandos o pueden ser rígidos, ahora os hablaré de eso, una bomba y un depósito. Aunque básicamente la bomba y el depósito normalmente vienen encajadas la una a la otra, entonces no hace falta ponerlas por separado, sino que vienen normalmente juntos y eso facilita bastante el trabajo. Y después, bueno, también los racores, que son básicamente como unas arandelas, podríamos decir, que unen los tubos con las distintas piezas para que sean estancas y no se salga el líquido. Y después, bueno, también podéis ponerle a la tarjeta gráfica un bloque de disipación, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Si básicamente el bloque de disipación que viene, o sea, el de por aire me refiero, con la gráfica es decente, es decir, tiene dos ventiladores o incluso tres, y tiene un grosor adecuado el tema de las aletas, sinceramente es que no necesitas un bloque de disipación. ¿Lo puedes poner por estética? Sí. ¿Lo puedes poner porque quieres que tenga un poco menos de temperatura? Sí. Pero no vas a tener ningún problema porque básicamente tened en cuenta una cosa, y es que si tú compras, por ejemplo, un disipador adecuado para la gama de producto que tienes, es que literalmente es imposible que te dé problemas porque te estarían vendiendo un producto que no cumple su función y por tanto esa marca se iría a la mierda. Así que en ese sentido nunca os preocupéis si un fabricante os vende un producto es porque se ha hecho unas pruebas y se ve que funciona para ese tipo de componente, así que en ese sentido no os preocupéis. Pero bueno, dicho esto, solo recomiendo las custom a gente que sea entusiasta, que simplemente le encante el tema del PC gaming y básicamente quiera animarse a tener su propia custom y que le guste estéticamente. Por cuestión de rendimiento, la verdad es que no tiene mucho sentido hacerlo. Y por cuestión de mantenimiento aún menos, es decir, es bastante más complicado mantener una custom, sobre todo si son de tubo rígido, es bastante más complicado. Y básicamente, por ejemplo, a mí me está dando problemas la bomba de circuito y la voy a tener que cambiar dentro de poco. Así que básicamente eso con uno de por aire nunca pasa. Así que si vosotros, por ejemplo, necesitáis un ordenador que disipe bien, pero que sea fiable porque lo utilicéis para trabajar, para editar vídeo, para la universidad, para cualquier cosa de estas, yo os recomiendo compraros un disipador por aire. Si es un procesador que no se calienta mucho, pues de unos 30 y pico a 40 euros, por ejemplo, 30 y pico, 45 euros, estaría bastante bien. Y de ahí para arriba, bueno, si alguien quiere, pero no es necesario. Y si es un procesador ya bastante exigente, bastante caliente, básicamente os recomiendo gastaros eso, unos 60 y pico euros en un disipador, que tampoco vais a tener ningún tipo de problema con un disipador así.
Así que dicho esto, espero que os haya despejado un poco las dudas de lo que es necesario, de lo que no. Y bueno, básicamente si tenéis alguna duda más me lo ponéis en los comentarios. Si es una duda rápida la puedo contestar, si no pues le dedicaré un vídeo. Y también si opináis distinto o si queréis compartir alguna experiencia, deciros que tenéis abiertos los comentarios, así que lo podéis poner en cualquier momento. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.